Querido Antoni, cuéntanos, psicólogo clínico, Sí. psicoterapeuta, experto en pareja, en sexualidad, ¿qué más? Y divulgador de la psicología humanista y creador, como tú sabes, de mi propio método, la terapia vital, que precisamente parte de esa base, positivar el sufrimiento. Y vamos a la idea fuerza del secreto de la autoestima, es que en la vida los buenos momentos son para disfrutarlos y los malos son para aprender. Esta es la tesis fundamental del secreto de la autoestima, pero también de tu obra, porque tú tienes un concepto muy interesante que es el sufrimiento productivo. Ujú. Háblanos de esta idea, ¿no? De que los buenos momentos están para disfrutarlos y los malos para aprender, porque en sí mismo este axioma, este planteamiento, que es tu filosofía terapéutica, es un desafío para algunas personas y para sus sistemas de creencias. Háblanos de él, Antoni. Cierto. Por eso utilizo el sustantivo y el calificativo. Sufrimiento productivo, porque el sufrimiento puede ser destructivo, puede ser estéril, puede ser improductivo. Cuando no aprendes de lo que sufres, entonces, evidentemente, ni mejoras ni maduras. Por eso, ¿cómo defino el sufrimiento productivo? Aquella manera de sufrir que por sufrir de esa manera dejas de sufrir porque aprendes de lo que sufres. Y es Porque la aprendes. tercera herramienta de mi método terapéutico. La terapia vital parte de tres principios. Primero, diálogo interior. Segundo, conductas de autoafirmación. Tercero, sufrimiento productivo. Antoni, tú tienes frases maravillosas que son muy inspiradoras. Por ejemplo, en El secreto de la autoestima dices literalmente, se aprende más de lo malo que de lo bueno. Sí, porque lo ¿Nos bueno podrías? ¿Sí? no nos ayuda a reflexionar. A ver, Ujú. nadie llega el domingo por la tarde, después de haber pasado un fin de semana estupendo, uno no hace un cuestionamiento ni una reflexión filosófica existencial. No se dice a sí mismo, ¿cómo es posible que lo haya pasado tan bien? Claro, evidentemente uno viene contento, relajado, satisfecho y con las pilas cargadas. El problema es cuando llega el domingo y dices, ¿por qué estoy solo? ¿Por qué nadie me quiere? ¿Por qué mi mujer me ha dejado? ¿Por qué no tengo empleo? En definitiva, la capacidad de reflexión se activa ante las dificultades. Por eso repito que los buenos momentos son para disfrutar y los malos para aprender. Pero claro, solo aprendes de los malos momentos si sacas una lección positiva del mal momento. Muchas personas cometen el error de creer que porque han sufrido mucho, han aprendido mucho. Pero uno no ha aprendido mucho porque ha sufrido mucho, sino que ha aprendido mucho si ha aprendido de lo que ha sufrido. Por eso necesitamos el calificativo. Sufrimiento productivo. Es decir, Antoni, hay una falta de habilidad para aprender del displacer. Pues sí, por desgracia, no estamos entrenados. Vivimos en una cultura hedonista en el que queremos las cosas fáciles, inmediatas. O sea, no hay una cultura del esfuerzo como el que tuvimos mi generación o la tuya, que eres de una generación posterior. Yo creo que últimamente uno de los grandes dramas de nuestro modelo de sociedad es que queremos tener todos los derechos sin tomar conciencia que De los si no hay deberes. deberes que son los que permiten garantizar los derechos, la sociedad no puede funcionar. Por eso estamos en una crisis de modelo de civilización. El comunismo ha fracasado porque anula la libertad humana. El capitalismo ha fracasado porque se ha hipertrofiado y ha confundido consumo con felicidad. Como tú sabes, cuando lo hablamos personalmente, creo que le hemos de dar una oportunidad al humanismo. O sea, Totalmente, esa es solo, la tesis. solo habrá cambio social desde el mejoramiento personal. Y en eso estamos, y por eso te felicito por todo tu trabajo, que sé que tiene una gran trascendencia, y ya sabes que puedes contar conmigo en lo que necesites. Para el aprendizaje del sufrimiento es necesaria la reflexión.
es Pues necesario sí, el autoanálisis. Es decir, claro. ¿qué Primera necesitamos? herramienta. Es Claro, la primera herramienta terapéutica. Diálogo interior, conductas de autoafirmación, sufrimiento productivo. Diálogo interior. Lo explicaré de manera muy sencilla porque en todos mis años de análisis de distintos modelos explicativos del comportamiento humano, creo que es el más fácil de explicar y el más fácil de entender. Es el sistema PAN que divulgó Eric Berne, el el creador análisis del transaccional, análisis que muchas transaccional. amigas y amigos, y hago un paréntesis, las personas que están en el programa de liderazgo integral lo han conocido, conocen los diferentes estados del yo, padre, adulto y niño, Exactamente. y comenzamos por aquí. Es el ABC del análisis transaccional es conocer que tenemos 3 estados del yo. Exactamente. La persona dice, es que no me entiendo ni a mí mismo. Lógico, porque hay una confrontación entre lo que el niño necesita y el padre permite. Si no encontráramos el elemento conciliador, por eso es análisis transaccional, hemos de hacer transacciones entre lo que necesita el niño y lo que el padre nos permite. Lo que Es más, necesita nuestro niño interior y claro, lo digo para aclararlo para aquellas personas o aquellos que todavía no conocen el modelo, lo que necesita nuestra niña o niño interior, es decir, el deseo, y lo que nuestras figuras parentales introyectadas permiten o no permiten. Por eso tantas personas tienen conflictos vitales, porque su niño o niño desea una cosa, pero su padre interior dice no puedes, no debes. vamos a explicarlo fácilmente. Las personas a nivel psicológico decidimos el comportamiento como consecuencia de la interacción de los 3 estados del yo, las 3 partes que deciden el comportamiento, como tú has Eso dicho, es. el niño, el adulto y el padre. El niño es nuestro niño interior. ¿Qué quiere el niño? Tener satisfacciones y placeres. Por tanto, el niño, en lenguaje freudiano, se guía por el principio de placer. Pero el niño siempre puede hacer lo que quiere. Es una pregunta recurrente que en los cursos, en los talleres, digo, ¿el niño puede hacer siempre lo que quiere? Rápidamente todo el mundo contesta no. Digo, vale, Claro. entonces, ¿quién se lo prohíbe? Y todo el mundo automáticamente contesta, el padre. Automáticamente la persona acaba de concienciarse del origen de sus contradicciones. Tiene un niño que quiere hacer lo que le da la gana y tiene un padre que le prohíbe hacer determinadas cosas. Si no resolviéramos esto, entraríamos en un estado esquizofrénico. Claro, ¿y ¿Vale? cuántas personas, querido Antoni, se pasan la vida en un conflicto interior del cual no toman conciencia porque su niño grita una cosa, el padre interior o las figuras parentales, papá, mamá, el abuelo, la abuela, los maestros, lo que fuera, pero sobre todo papá y mamá, no puedes, no debes, y el adulto interno mirando arriba al padre, mirando abajo al niño y diciendo, bueno, yo no sé cómo decidir ni salir de este atolladero. Y ahí tantas personas no se realizan en su vida, tienen baja autoestima porque hay un bloqueo a la hora de hacer, a la hora de pasar a la acción. No resuelven la dicotomía. Entonces, ¿cómo defino la madurez, Alex? Pues la madurez no es más que un adulto suficientemente desarrollado para ser capaz de darle al niño el placer suficiente y a la vez obedecer al padre en grado necesario. Placer suficiente con deber necesario. ¿Me he de permitir todo lo que quiero? No, No, sino que de dialogar. Es más, como tú sabes, mi teoría de la libertad es consecuencia de que yo me prohíbo cosas. Porque si yo me lo permito todo, no soy libre, soy esclavo de mi niño. el esclavo de mis deseos, claro. Claro, y si me lo Claro. Y prohíbo ahí están todo, las adicciones, claro, por ejemplo, las adicciones, ¿no? claro, y si me lo prohíbo todo, pues soy esclavo de mi padre. Por eso repito, la madurez no es más que placer suficiente con deber necesario. Esto me lo prohíbo y esto me lo permito. Y cuando digo no, donde podría decir sí, me estoy fortaleciendo y estoy ejerciendo la máxima libertad. La libertad de prohibirme yo las cosas, porque cuantas más cosas me prohíba yo, menos cosas me prohibirá la sociedad. Ese es el gran tema. Claro, por lo tanto, el padre sería el sentido del deber, el niño el principio del placer y el adulto el principio de realidad. Y cuando Exacto. están bien integrados y bien conciliados, placer, realidad y deber, tenemos una persona socialmente adaptada que puede autorrealizarse porque se conoce bien.
y madura. Y madura, ahí está. La madurez es eso. Gestionar la frustración. O sea, porque claro, o sea, todos tenemos problemas. Es más, como tú sabes, ya que comentas mi afición a hacer y a recopilar aforismos, en uno de mis aforismos de la felicidad personal, digo que la felicidad depende más de cómo llevas las cosas que de cómo te van. Pues claro, problemas tenemos todos. Y como decíamos antes, estar bien cuando todo te va bien, para eso no necesitas ninguna capacidad de aceptación de la realidad, ni de superar la frustración, ni de esforzarte por alcanzar tus objetivos deseados. Precisamente cuando me preguntan, que lo hacen con frecuencia, cuál es mi frase favorita, pues digo que es una de Freud, que dice: me considero un hombre afortunado. Nada en la vida, me fue fácil. Maravillosa frase. Esa es. Maravillosa. ¿Qué manera? Es una de mis frases favoritas también, Antoni. Claro, claro. Bueno, por eso estamos en la misma filosofía humanista y por eso hemos coincidido desde hace muchos años y seguiremos coincidiendo en el futuro. Como tú dices, solo hay un límite, la edad. Tengo 74 años. Muy bien llevados. Como tú dices, mientras el cuerpo aguante, seguiremos trabajando. ¿Ves? Ese es otro de los elementos fundamentales de la felicidad, la realización personal. Alex, ¿sabes cuántas personas se sienten realizadas en su trabajo? Eso es un tema que hice un estudio para mi libro La felicidad personal. Yo te diría que un 8%. Un 8 te diría. Es el cálculo que hice en su momento. ¿Cuánto te salió? ¿Qué número? 7%. Es una muestra, evidentemente, que no es representativa porque es una muestra limitada, pero sí es significativa porque luego la he correlacionado y por ahí se mueve el tema. 15% realizados, 50% conformados y 35% frustrados. Frustrados, sí. Ese es el gran problema. Y hablando de aforismos, querido maestro, tú dices, sin sufrimiento no hay crecimiento, pero por desgracia sí que hay sufrimiento sin crecimiento. Exactamente. Está maravilloso. Digamos, el kit de la resolución de los conflictos existenciales y el camino que conduce a la felicidad. Más, si yo positivo el sufrimiento, maduro y por tanto soy dueño de mi destino y es fácil que tenga congruencia, realización personal, incluso amor armónico, que según mi teoría de la felicidad son los 3 facilitadores. Pero si yo sufro y no maduro, me neurotizo. O sea, el sufrimiento... Háblanos de eso. ¿Qué es neurotizarse para que nuestras amigas y amigos escuchen la definición de tu propia voz? ¿Qué es neurotizarse? Es no asimilar productivamente la realidad y por tanto tienes un nivel de estrés excesivo, poca resistencia a la frustración y poca confianza en tu capacidad de resolución de los conflictos. Y además quedas muy sensibilizado ante las fuentes de displacer y frustración. Y entonces, evidentemente, el neurótico, para entendernos, tiene un niño mal criado y un padre que le castiga, pero el niño no puede evitar comportarse mal y entonces está en una dicotomía constante. Y esa sabiduría nos la da el diálogo interior. ¿Qué dice mi niño? ¿Qué me permite mi padre? ¿Cómo entro en una transacción para decidir divertirme sin perjudicarme? Qué importante, Antonio. Es así de sencillo. Divertirme sin perjudicarme. Sin perjudicarme. Y eso hace que yo tenga un niño educado. Y si tengo un niño educado, ese niño no se perjudica a sí mismo y en lugar de drogarse juega al fútbol, hace gimnasia, se va al cine, lee un libro. En definitiva, tiene hobbies productivos. La diferencia entre una afición y una adicción es muy gráfica. La afición la disfrutas tú y la adicción disfruta de ti. Te come a ti, te devora a ti, te devora a ti.
¿Por qué tú dices que el gran secreto de la autoestima es que la autoestima no es la autoestima, sino mucho más que la autoestima? Exacto. Y ahí te estás refiriendo en parte también a eso, que la autoestima se construye desde la libertad que construimos al saber ponernos límites y así poder madurar. Y precisamente, repito el agradecimiento por haber recomendado en la contraportada mi libro El secreto de la autoestima. Si recuerdas, el subtítulo del libro es Una nueva teoría de la seguridad personal. Y allí, ¿qué hablo? ¿Qué digo? Que la autoestima no es la autoestima, sino mucho más que la autoestima. ¿Por qué? Porque si alguien implícitamente hemos establecido una sinonimia de considerar que autoestima es igual a seguridad. Y no. Entonces, la persona le dices, oye, levanta la mano en los auditorios, que levante la mano que se sienta con buena autoestima por algo. Todo el mundo la levanta. Entonces digo, ahora que levante la mano el que crea que tenga mala autoestima en algo. Y todo el mundo la levanta. Entonces, digo, ¿veis por qué la autoestima no es la autoestima? Entonces explico la teoría de los 4 factores de la seguridad. Autoestima, autoimagen, autoconcepto y competencia sexual. Los 3 primeros son universales. Autoestima en un sentido más restringido. Lo que yo me quiero en función de cómo me he sentido querido en la infancia. Esto es tan importante, como tú has citado en la presentación, es el tema de un libro mío, Peter Pan puede crecer, donde explico cómo afecta a la autoestima del adulto el déficit afectivo infantil. Eso deja una cicatriz. ¿Qué nos convendría para tener buena autoestima? Que nos quieran los padres, los abuelos, los compañeros de trabajo, las novias, los compañeros de fiesta. Claro, pero ¿quién no ha tenido un desengaño amoroso? ¿Quién no se ha sentido no valorado? ¿Quién no se ha sentido no querido? Por tanto, autoestima depende de cómo me he sentido querido en la infancia, más los refuerzos posteriores positivos. Autoimagen depende de mi atractivo físico. Y vivimos en una sociedad donde hay una dictadura psicoestética para las mujeres. Y ahora también se está incorporando hacia los hombres. Claro, que si eres mujer y no haces 90, 60, 90, resulta que no tienes el canon de belleza psicoestética que te recomiendan. Bueno, ¿y qué pasa el que es bajo? ¿Qué pasa el que es gordo? ¿Qué pasa el que es feo? Pues tiene que aceptarse superadoramente. Por tanto, autoestima lo que yo me quiero, autoimagen lo que yo me gusto. Tercer factor, autoconcepto, lo que yo me valoro, que no depende de ser guapo o feo, ni de que me han querido o no, sino la percepción de mis capacidades autodetectadas. Y ahí entra lo intelectivo, lo caracterial y la personalidad. Tanto es así que si yo tuviera un déficit de autoestima porque mis padres no me han querido o porque soy huérfano, pero luego me adopta una familia, empiezo a sentirme querido y mejora mi autoestima. Luego voy al colegio y soy el primero de la clase y juego al fútbol como Messi y soy guapo como el Brad Pitt y resulta que me quiere todo el mundo. ¿Qué me ocurrirá? Que gracias a mi autoimagen y a mi autoconcepto mejoraré mi autoestima. Pero si tengo un déficit infantil, siempre será mi zona frágil. Y si, como yo propongo que cada uno se evalúe sobre 10, imagínate que tú has tenido un déficit afectivo infantil y cuando eres adulto, tú sabes que has tenido éxito profesional, que eres inteligente, que te ha ido bien en la vida y te pones un 8 o un 9 en autoconcepto y te pones un 8 en autoimagen. Si has tenido un déficit afectivo infantil, te puntuarás un poco por debajo. ¿Cierto? Te pondrás un 7, pero ya estará bien. Por tanto, incluso cuando te mejoras, si el déficit afectivo infantil es fuerte y primigenio, deja cicatriz y sigue siendo la zona frágil. Y entonces le das más importancia a que te quieran. ¿Y qué ocurre cuando necesitas que te quieran? Que no te quieren. Porque las personas no nos quieren por nuestra necesidad de ser queridos, sino por las aportaciones positivas que hacemos a la relación. Tú habrás observado que personas que trabajan su autoconcepto, es decir, que se forman, que aprenden, que mejoran su personalidad,
también se encuentran y son reconocidas como más atractivas. El otro día leí un estudio muy interesante, Antoni, y es que Totalmente de acuerdo. las personas agradecidas resultan mucho más atractivas a los No, ojos del mundo. la energía positiva, la persona que Claro, la tiene buena onda, la buena transmite buen onda. rollo. O sea, claro, si yo te conozco a ti, ¿cómo estás? Pues mira, mal, la vida es una mierda, ya ves cómo va todo. Evidentemente, eso no genera sinergias positivas. Es decir, Claro. justamente nosotros podemos crear profecías autocumplidoras. El efecto Positivo. Pigmalión en positivo y en negativo. Claro. Si yo estoy bien, es fácil que las cosas me vayan mejor. Si yo estoy mal, es fácil que las cosas me sigan yendo mal. Tú en tu teoría de la seguridad personal hablas de la autoestima, la autoimagen y el autoconcepto tan bien como nos lo has sintetizado, pero introduces una cuarta variable. Y quería aprovechar esta entrevista para que nos desarrolles esta cuarta variable, porque es algo de lo que yo no he hablado a la comunidad, esperando a que viniera el maestro en sexualidad a compartir sus reflexiones. ¿Cuál es esa cuarta pata de tu teoría de la seguridad personal? La competencia sexual, pero a la vez matizo que es cómo se alcanza la competencia sexual de acuerdo con los parámetros que recomiendo en Sexo Sabio. Tú sabes la regla de oro, que si la respetáramos siempre nos ayudaría a funcionar adaptativamente. La regla de oro de la sexualidad, que tipifiqué para Sexo Sabio y que sirve tanto para una aventura de una noche como para una vida en común. Haz todo lo que quieras, no Haz hagas todo lo nada que quieras, que quieras, haz todo lo que quieras, punto. No hagas nada de lo que no quieras, siempre desde el deseo previo siempre desde el deseo previo. y de acuerdo con tu escala de valores sexuales. Eso Vale, quiere decir, profundicemos en cada uno de esos cuatro vale, axiomas, Antonio. empecemos por el cuarto, de acuerdo con tu escala de valores sexuales. Eso nos lleva a una reflexión. ¿Yo he de hacer todo lo que me gusta? No. ¿Pero me ha de gustar todo lo que hago? Sí. Sí. Eso es la escala de valores sexuales. Yo me puedo prohibir cosas por mis categorías morales, por mi sentido de la religión, por Por mis fidelidad preferencias subjetivas, o por fidelidad a la pareja. por ¿Cuántas personas lealtad, claro, claro, tienen una claro, claro. tentación y su niño les dice, hoy me acostaría con esta persona? Y su padre les dice, no puedes porque estás casado y tienes el compromiso voluntario de respetar el principio de fidelidad. Por tanto, cuando yo regulo lo que me permito, estoy practicando el sexo desde el adulto. El sexo le ha de gustar al niño, lo ha de administrar el adulto y ha de ser respetuoso con las categorías morales del padre. Imagínate que tú vas con una mujer, ahora que está la tendencia sadomasoquista, con una variante novedosa que te dice que a ella le gusta que le peguen, ¿vale? Tú puedes decidir no pegarle, porque primero tú crees que no has de Porque pegar atenta contra mis principios y porque morales. atenta contra tu vida o porque consideras que eso no forma parte de tu código sexual. O Por simplemente tanto, porque no me da placer, porque el claro, gesto violento hacia otro a mí me genera una disonancia y una gran incomodidad. exactamente. Por eso no todo el mundo es compatible sexualmente con todo el mundo. Para que Exactamente. haya una compatibilidad sexual necesitamos también 4 parámetros: iniciativa, frecuencia, rituales y resolución. Claro, Iniciativa, frecuencia, rituales y resolución. Queridas amigas y queridos amigos, no os aturdáis. En el libro Sexo Sabio encontraréis todo esto y precisamente era lo que quería traer a colación hoy aquí para que veáis que Antoni es un gran experto en esto porque ha acompañado a muchas parejas a mejorar su vida relacional y su vida sexual. Has empezado por la última, de sí, acuerdo con tu escala de valores, pero vamos a la primera premisa. Haz todo lo que quieras. ¿Quién lo quiere todo lo que hacer? quieras. El niño. Nada Claro. que no quieras. ¿Quién no lo quiere hacer? ¿El niño o el padre? Esa es la otra cuestión. Muchas personas dicen, es que si no lo pruebo no lo sé. Eso no es cierto, porque solo hemos de probar lo que queremos probar. ¿De acuerdo? Por tanto, Claro. si tú no te apetece probar algo, pues evidentemente tú ya estás autorregulando, tú ya estás informándote a ti mismo
de cuáles son tus preferencias. Es cierto que a veces hay prejuicios y entonces hemos de hacer el diálogo interior. Entonces, esto que no hago, no lo hago porque no me gusta o porque me han dicho en otra canción de Serrat, niño, esto no se hace, esto no se dice, esto no se toca. Claro, por tanto, yo me he de autoexaminar y decidir, y a veces cuando tienes dudas puedes probar y el probar te disipa la duda, pero no puedes probar en contra de la libido. Pero lo ideal sería a favor de la libido y de acuerdo con la congruencia moral. Si tú crees que eso, aunque tu niño lo desee, tu padre te lo prohíbe, una de dos: o lo haces dialogando con el padre para que sea más permisivo, o haces caso al padre y no lo haces. La neurosis permanente es de la persona que oscila entre un niño que no sabe controlar y un padre que le castiga o es excesivamente permisivo. Y una persona madura es porque decide desde el adulto lo que le permite al niño y lo que obedece al padre. Repetimos, placer suficiente con deber necesario. Eso de un lenguaje transaccional sería una manera muy gráfica de hablar de la madurez personal. ¿Cómo conquistamos la felicidad? Si Antoni Bolinches tuviera que decirnos cuál es su reflexión para una vida en plenitud, sí, en felicidad, en madurez, ¿qué nos dirías aquí ahora, Antoni, pues antes mira, de abrir? por suerte te resumiría mi teoría de la felicidad. ¿Entiendes? Si recuerdas, fue mi segundo libro. Sí, vaya, por eso te lo pregunto. Exactamente, querido. Congruencia interna, realización personal y amor armónico. Fíjate, en el fondo, con lo que hemos hablado hasta ahora, ya entendemos en qué consiste la felicidad. Congruencia interna, resolver las contradicciones entre el niño y el padre. ¿Por qué? Porque desarrollamos el adulto y el adulto dirige nuestra vida. Placer suficiente con deber necesario. Ya tengo la congruencia. Segundo, realización personal. A través del trabajo, ojalá, pero solo somos un 15%. Por suerte, el 50% están conformados y también pueden ser felices si tienen aficiones o hobbies complementarios. El problema está en el 35% que comentábamos de personas que la mitad de ellos, además de no estar bien pagadas y no gustarles lo que hacen, la mitad de ellos les gustaría hacer otra cosa. Ese es el peor supuesto. Mientras no tengamos una sociedad con menos porcentaje de la población laboral frustrada, seguirá habiendo violencia urbana, seguirán habiendo eclosiones de violencia social, porque es una vía de escape de la frustración. Las personas felices no son violentas, las personas felices no tienen mal humor, pueden tener un disgusto, pueden tener una contrariedad. Pueden tener un enfado, claro. Claro, pero no van cargadas de pólvora. La persona feliz no va desplazando agresividad porque no la tiene, no va desplazando mal humor porque no lo tiene, al contrario, se convierte en un catalizador y un generador de energía positiva. Por tanto, congruencia, realización personal, y entonces es cuando la tercera variante es más asequible, que es el amor armónico. ¿Qué entiendo por amor armónico? Aquella relación entre dos personas en las que los niños se desean, los adultos sintonizan y los padres se recomiendan en grado suficiente. Eso lo explico en el arte de enamorar y también en Amor al segundo intento. ¿Y qué ocurre? Que si yo estoy bien conmigo mismo y me siento realizado y soy una persona madura, yo genero energía positiva y entonces habrán determinadas personas que les gustaré como amigo, como socio o como novio. ¿Y por qué? Repito, porque el arte de enamorar es el arte de mejorar. O sea, el arte de enamorar a los demás pasa por el arte de mejorarte a ti misma o a ti mismo. Exactamente. Por eso las personas que trabajan, que hacen un desarrollo integral o trabajan su liderazgo integral o trabajan su realización personal, son personas que acaban siendo imanes, son grandes atractoras de talento, de personas afines, porque emanan desde un poder, desde una potencia positiva, muy atractiva. Buen rollo, energía positiva. Buen rollo, buena onda, buena onda. En persona atractiva, exacto, al nivel que sea. Si hay sintonía sexual,
pues se genera enamoramiento, y si no, se genera buen rollo, buena sintonía, buenas vibraciones, relaciones de amistad, de camaradería, de confianza, de vecindad. En definitiva, estar bien es la base de todo. O sea, es imposible ser feliz sin estar bien, pero estar bien no garantiza la felicidad, porque hay una serie de variables externas que no siempre la propician. Yo puedo estar bien y mi mujer me puede dejar, yo puedo estar bien y mi hijo tener un problema, yo puedo estar bien y que me echen del trabajo, pero entonces aplicaré los principios de la terapia vital, haré mi diálogo interior, haré mis conductas de autoafirmación, o sea, haré aquello que debo hacer para conseguir lo que quiero conseguir o para alcanzar lo que quiero alcanzar. Y entonces yo veré que soy dueño de mi propio destino. Y quizá es otra de las satisfacciones vitales principales. ¿Sabes que hay personas que a los 60 o 70 años me dicen, me doy cuenta que nunca he elegido a mis parejas, siempre han sido mis parejas que me han elegido a mí? O me doy cuenta que nunca he decidido yo cambiar de trabajo, siempre ha sido que ante una dificultad sobrevenida o porque se ha acabado un contrato he tenido que buscar otra opción. O me doy cuenta que nunca he buscado una casa, que encontré una y allí me quedé indefinidamente. Por tanto, la libertad podemos evaluarla a través de las decisiones cruciales que tomamos en nuestra vida. ¿Qué es una decisión crucial? Decisiones conscientes y proactivas. Exactamente, que significan un cambio relevante en nuestra situación precedente. La diferencia entre una conducta de autoafirmación y una decisión crucial es el grado de importancia del cambio. Decisiones cruciales, hice un estudio que algún día lo comentaremos, y Genial. las personas más maduras que conozco han hecho en su vida, cuando tienen alrededor de 60 años, entre 10 y 12 decisiones cruciales solo. ¿Por qué? Porque las han meditado, las han evaluado, las han ponderado, unas las han tomado y otras no. Por ejemplo, cambiar de pareja es una decisión crucial. Sí, si cambio 3 veces en mi vida, si cambio 50, no es una decisión crucial, es un grado de neuroticismo amoroso. Por tanto, ¿hasta qué punto soy yo el que decido lo que hago en función de la circunstancia en la que me encuentro? A veces hay un margen a partir de una separación que yo denomino separación cautelar, en la que la ausencia del sujeto amoroso regenera el deseo afectivo, y a veces, junto al deseo afectivo, se regenera el deseo sexual. Pero también es cierto que cada pareja tiene una libido orientada al sujeto, y cuando esa libido se agota, es difícil de recuperar. Es cierto que hay parejas posexuales, porque si tú has tenido sexo durante 30 años con tu pareja, a los 30 años, si tenéis hijos y a lo mejor ya tenéis nietos, tú estás perfectamente instalado en la relación y eres una pareja posexual. Pero cuando cambias de pareja o eres joven, repito lo que hemos dicho antes en relación al aforismo sobre sexualidad, la pareja no puede vivir solo con sexo, pero tampoco sin sexo. Y si se pierde el deseo, la persona queda más receptiva a infidelidades y enamoramientos alternativos. La pareja sin sexo, si es joven, tiene los días o los meses contados. Querido Antoni, gracias por esta sabiduría, por esta pedagogía, por esta generosidad, por este sentido del humor, por esta complicidad. Y gracias, amigas y amigos, por vuestra presencia, por vuestras caricias. Nuestro propósito es traer sabiduría a estos espacios, que os sean útiles y que se abran ventanas para que el niño sea feliz, el adulto sea consciente y el padre integre valores que nos permitan vivir en armonía con el mundo y crear una tierra bella y una buena vida. Así que, Antoni, muchísimas gracias. Que así sea, Alex, que así sea.